Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. 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 Cuando la palabra del Señor nos habla de fe, en Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es tener seguridad en recibir lo que estamos esperando y vencidos de las cosas que vemos por la fe. Y dice el escritor de Hebreos que por esa fe, por haber creído en las promesas de Dios, los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y lo primero que nos dice el Señor hablando de fe es que nosotros, la iglesia, debemos entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es que fe es creer a la palabra de Dios. Amén. Es estar convencidos. Este libro es el testimonio, es el mensaje que Dios decidió que quedara escrito para nosotros. Amén. Dice Romanos que lo que se escribió para nosotros se escribió. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros estemos convencidos que esta palabra es inspirada por Dios y es para este tiempo, para nosotros. Amén. 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 Y Amén. lo primero que nos dice es que hay que arreglar, lo primero que nosotros tenemos que arreglar son nuestros pensamientos, nuestra mente, y empieza de arriba hacia abajo. Lo primero que el hombre debe creer es que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que todo lo que nosotros vemos, Dios lo hizo por su palabra. Y nosotros arreglamos nuestros pensamientos y creemos dos cosas que son fundamentales en este momento y por eso es que el mundo está como está. La iglesia, en lo primero que nos debemos de fundamentar es que el único rey del universo se llama Jesucristo. Amén. Segundo, que Él hizo todo lo que hoy se ve. Amén. Y que nosotros somos producto de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Acá Amén. nadie, óigase bien, si en el mundo hay 7.000 millones de personas, yo le quiero decir que Dios, si en un instante puede decir cuántos cabellos tiene cada persona en el mundo. Amén. Nadie en el mundo está por una mala cuenta en una planificación familiar. Todos los que en ese momento estamos en la tierra somos producto de la voluntad de Dios. Amén. Así como yo pienso, así yo desarrollo mi vida, así yo determino mi forma de actuar y cómo desarrollo mi vida. De acuerdo a la cosmovisión que yo tenga, a la filosofía, a la religión, a los pensamientos, a todas estas cosas que hoy nosotros vemos, porque todos los días usted se levanta con un nuevo pensamiento en la sociedad. Por eso Pablo dice en Colosenses, hablando de la cosmovisión, dice Pablo en Colosenses capítulo
capítulo 2, dice, mira que nadie le está diciendo a la iglesia, nos engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas de los hombres. Que nadie nos engañe por medio de filosofías, de pensamientos, de tantas doctrinas que hay, que hoy todos los días estamos viendo, todos los días se están escribiendo libros sobre determinadas cosas de la vida. Que no nos dejemos desviar de eso, sino que nuestros pensamientos deben de estar puestos en el Señor Jesús, Amén. fundamentados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Si mi pensamiento, de acuerdo, dice un proverbio que de acuerdo al pensamiento, así es el hombre. Si nuestros pensamientos y nuestra cosmovisión del mundo es cristocéntrica, nuestra fe va a estar fundada en Cristo el Señor. Los discípulos le dijeron al Señor, ¿cómo hacemos para tener fe? Aumentanos la fe. Y el Señor les dice, si usted se da fe como un grano de mostaza, y explica cómo es el proceso de la mostaza, lo primero que hay que hacer es que hay que sembrarla. Dice el Señor, si la semilla no cae a tierra y no fuere y no produce fruto, no pasa nada. Nuestra fe debe estar fundamentada, debe estar sembrada en la palabra de Dios. Amén. Y lo Amén. primero que Dios demanda es que entendamos que nuestra vida debe estar cimentada, fundamentada en Dios. Y en este tiempo, dice Hebreos, que Dios, dice Hebreos en capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, Antiguo Testamento, le habló a los padres. Y dice, y en estos tiempos, en estos postreros tiempos, los postreros tiempos empezaron con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Dice, y en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien Amén. constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Y dice Hebreos, empezando capítulo 12, después de que nos hace un recuento de todos los hombres del Antiguo Testamento que alcanzaron buen testimonio por haber creído a la palabra de Dios. Dice, por tanto, también nosotros, la casa de adoración, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Óigase bien, los hermanos que tenemos ya cierto tiempo en el Evangelio, nosotros tenemos nube de testigos. Los hermanos que a nosotros nos evangelizaron, el hermano que a mí me evangelizó hoy es pastor. El pastor que a mí me bautizó ya está para su buen retiro. Esos son nubes de testigos para nuestra vida. Hombres que han testificado que Jesucristo es el Señor. Y dice, nosotros, la casa de adoración, que tenemos una gran nube de testigos, dice, quitémonos el pecado que nos asedia.
Hoy nosotros estamos asediados por muchas cosas, hermano. La vanidad de la vida. Usted prende el televisor y usted ve cantidad de cosas que compre, que mire, usted va al centro comercial y si usted va con el propósito de chuparse un helado, créame que usted sale con un paquete, porque en cada tienda le colocan algo y si no cae en esta, cae en la otra. Y si en esta es del 20, es del 50% la rebaja, en la otra le dicen lleve 3 y pague 1, por donde usted quiera estar rodeado. Amén. Estamos nunca, yo creo que nunca, pues nosotros no sabemos cómo vivía la gente de antes, pero lo que uno ve es que hoy nosotros estamos rodeados, el pecado nos asedia por todo lado. Y lo que el Así es. Señor es que no nos dejemos contaminar, no nos Amén. dejemos contaminar. Y nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Este es un proceso. La fe es un proceso. La fe es una relación íntima entre Amén. el Señor Jesús y mi persona. Amén. La fe es una relación íntima entre Dios y cada iglesia, cada congregación. Yo debo tener una relación íntima con Dios. Amén. Y dice, dice, puesto, oígase bien, los ojos en Jesús. Si yo quiero que mi fe crezca, yo debo tener los ojos puestos en el Señor Jesús. Dice, el autor y consumador de la fe. Y dice Romanos que la fe es por el oír. Y dice, y oír la palabra de Dios. Hay otras versiones que dicen que la fe es por el oír y el oír las promesas de Dios. Porque para que haya fe tiene que haber una promesa. Amén. Entonces Dios nos está diciendo que nuestra fe, si nosotros queremos tener fe, nosotros tenemos que tener una cosmovisión cristocéntrica del mundo, de la sociedad y de nosotros. Cuando yo pienso, yo debo pensar que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y dice Amén. la escritura hablando del Señor que Jesús es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y esto concuerda con lo que Pablo nos dice hablando en Primera de Corintios capítulo 10, cuando nos dice, hablando del paso del pueblo de Israel por el desierto, y dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, Amén. porque bebían la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Amén. Y Pedro, cuando habla que los hombres de Dios con diligencia indagaban sobre estos tiempos, decía ellos indagaban porque el espíritu que ellos tenían era el espíritu de Cristo. Por eso hoy es importante, hermano, nosotros preocuparnos en nosotros qué pensamos, cómo ha estado nuestra doctrina del nombre del Señor. Debemos limpiarla todos los días. Nuestra doctrina debe ser sana, limpia, santa, fresca, porque nuestra doctrina es lo que determina nosotros qué pensamos. Cuando el Señor Jesucristo se apareció después de su resurrección, le dijo a los apóstoles, esto que ustedes están viendo es lo que está escrito de mí, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Y Pedro, hablando de Jesús, dice, y este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que a mí me permite que mi fe crezca es que yo tenga los fundamentos, la doctrina clara en mi mente. Porque no importa lo que esté pasando, nosotros seguimos esperando que el Señor viene por la iglesia. Amén. Amén. El Amén. Señor viene por nosotros y Amén. esa es nuestra esperanza, que Dios viene por nosotros. Amén. Dice Pablo que venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que Amén. habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Amén. Yo debo creer que yo soy hijo de Dios. Yo debo creer que cuando yo me bauticé, yo morí, soy un hombre nuevo y que Dios tiene promesas para nosotros Amén. Amén. y que por esas promesas es que yo voy a transitar y no importa lo que esté pasando en mi vida. Dios a mí me añadió a su grey y yo soy hijo de Dios y Dios a mí me va a respaldar. Él dijo, Amén. manada pequeña, casa de adoración, ¿quién de mi mano los va a arrebatar? Mientras nosotros estemos en las manos de Dios, creamos que Jesucristo es Dios, creamos que Dios viene por nosotros, Amén. creamos Amén. que a cualquier instante, en cualquier segundo, el Señor dijo, hasta acá llegó esto, voy a Amén. tocar la trompeta, ustedes se vienen conmigo. Nosotros vamos a estar fortalecidos en la fe porque creemos, porque tenemos una doctrina, porque Amén. estamos Amén. Amén. alimentados de cosas que nos van a subir, nos van a ayudar a crecer Amén. espiritualmente. Por eso usted no puede meterse a YouTube y escuchar el primer predicador que hable bonito. Hermano, para hablar bonito, lo que hay es gente, y es más, que ni son cristianos. Y para usted leer libros buenos, anoche ya estaban anunciando un libro por Instagram de una colombiana que está hablando cómo pasar mejores tiempos en medio de la pandemia. O sea que si fuera para libros, lo que hay es libros para leer. Y si fuera para escuchar gente, pues hay gente con una retórica y con una capacidad de oratoria impresionante. Pero lo que a Señor. nosotros nos da vida es Amén. que nosotros escuchemos hombres ungidos por Dios y que hablen su palabra de acuerdo a este tiempo, porque de acuerdo a este tiempo es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y le Amén. encargó a la casa de adoración la palabra de reconciliación. Amén. Y que Amén. nosotros estamos esperando al Señor. Entonces Amén. nosotros debemos de saber qué escuchamos, saber qué leemos y saber con quién nos juntamos. Porque de acuerdo, dice, a mí casi no me gustan los dichos populares, porque estamos llenos de proverbios hermosos. Pero dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros debemos de saber nosotros a quién escuchamos, por favor, en la tele. Porque lo que llega a nuestra mente, ahí se queda. Y después para sacarlo hay que hacer un proceso. Cuando uno dice, oiga, yo creí que eso era así y resulta que el pastor o en la iglesia me explicaron que esto no era así. Entonces empieza una pelea en nuestra mente, en lo que dice la palabra de Dios y en lo que cualquier predicador está diciendo. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Hermano, que usted está recién bautizado, si está conectado, usted es hijo de Dios. Amén. Y Amén. Dios a la Amén. iglesia no la va a dejar avergonzada. Gloria a Necesitamos Dios. es, ¿qué necesitamos? Ya sabemos que para nuestra fe esté fundada, debe estar en Cristo.
¿Qué necesitamos para que nuestra fe crezca? Tener una relación íntima con el Señor. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos aprender a tener una relación íntima con el Señor. Porque la relación de la iglesia con el Señor es entre la novia y el novio. Y cada noviazgo es diferente. Usted ve, si usted de hombre tiene novia y quiere comportarse como su amigo con la novia, va a perder. Va a perder. Usted tiene que ser auténtico, único. Cuando hoy Dios nos está escuchando orando, y Amén. Dios, si usted haga algo, Él ya sabe. Esa es la voz de Miguel, esa es la voz de Noemí, esa es la voz de William, esa es la voz de Mauricio, esa es la voz de Yolanda. Ahí está Yolanda y no me tanto. Y William, al instante, Él reconoce nuestra voz, reconoce nuestro sentido, conoce nuestras lágrimas, Amén. sabe nuestras situaciones, nuestros sueños. Si yo tengo una relación con Dios que voy construyendo a medida que voy creciendo en mi relación en la iglesia, yo voy conociendo quién es Dios. Él va conociendo mis secretos, no porque Dios no los conozca, sino que Dios quiere que nosotros, oiga, por fe, cuando usted habla, hermano, usted confiesa. Cuando usted va como testigo a un proceso, a usted le dicen, diga tal cosa, y usted no puede hacer muecas. No. ¿Sabe o no sabe? Y lo que usted confiesa es lo que queda escrito. Dios conoce nuestros pensamientos, Amén. pero Dios quiere que los confesemos para que cuando yo lo confiese, Dios dice, venga, si usted cree o no cree. Venga, si usted cree o no cree. Y lo que Dios quiere es que nuestra palabra sea un sello, que cuando yo diga, yo sé que Dios me va a sanar, Dios me Amén. sana. A mí me pasó algo cuando a mí me dio el COVID, que me enfermé, y mi esposa y mi suegra, cuando yo me gravé, oraban por mí. Y al instante yo me sané, créanme. Al otro día yo amanecí con un dolor y llamé a mi suegra, le dije que orara por mí. Y yo no podía levantar las manos. Cuando impuso las manos, yo hice así. Y me puse feliz. Cuando por la noche me volvió ese dolor, yo sentí dije, no, raro, sí, raro. Pero hubo algo que yo dije, yo pienso que esto ya no es bueno. Yo me voy. Y me fui y me hospitalizaron. ¿Y sabe yo qué le dije al Señor? Señor, gracias, porque hasta hoy reconozco el seguro que yo tengo. Tú eres mi seguro. Yo no tengo que preocuparme. Si tú me trajiste a esta clínica, es porque tú tienes un propósito en mi vida. Amén. Y Amén. en un instante me alcanzó a dar miedo, hermanos. Lo digo, me alcanzó a dar miedo. Y yo dije, no tengo por qué tener miedo. Le dije, Señor, y si hasta ahí llegué hoy, perdónenme. Quizás no fui el mejor, pude haber dado más cosas, pero acá estoy, Señor, lo que tú dispongas. Usted a veces no se preocupe porque Dios permite que usted pase por algo. Usted no se preocupe. Dios tiene el propósito con cada cosa que Dios permite en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todo lo que les pasa es para bien. Cuando nosotros somos llamados con un propósito. Yo le voy a decir, la iglesia, usted, nosotros, individualmente, estamos llamados como un propósito. Lo que a usted le pasa en su vida diaria es un propósito de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos y estemos convencidos. Pero para que yo esté convencido, yo debo conocer cómo es Dios, no cómo es el Dios del pastor, no cómo es el Dios de mi mamá, de mi papá. Jacob fue un hombre que se crió en un hogar cristiano, porque a muchos quisieran tener de papá Abraham. Cuando de abuelo, y cuando Jacob se fue para donde su tío,
Él tuvo un sueño, él dijo, si Dios fuere conmigo, y hizo una promesa, el diezmo apartado para él. Pero pasaron 20 años para que Jacob tuviera un encuentro con el Dios. Y él ya no dijera, el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi padre Abraham, sino que dijera, mi Dios, el Amén. eterno, el que yo conozco, con el que tuve un encuentro. Yo les voy a decir, amados hermanos, todos necesitamos tener un encuentro en el Bajo de Jacob, ahí en esa parte donde el río empieza a declinar para uno poder pasar. Todos necesitamos conocer al eterno, al poderoso, al fuerte en batalla, aquel que dijo, mi hijo eres tú, aquel que nos amó y nos ama y no nos va a dejar de amar. Amén, amén, Gloria a amén. Dios. Amén. Si nosotros queremos que nuestra fe crezca, necesitamos leer la palabra de Dios. Amén. Necesitamos escuchar al hombre que Dios colocó como pastor en la iglesia. Amén. Necesitamos, hermanos, orar si queremos que nuestra fe crezca, se fortalezca y florezca. Dice Pablo que tenemos que tener cuidado con la fe que es fingida. Regáleme 2 minuticos porque la fe fingida es aquella fe que va creciendo sin fundamento. Y entonces usted se enferma, Dios no lo sana y usted termina en otra iglesia. Usted tiene un buen trabajo, lo echan por X razón y no consigue otro igual y dice es que Dios no me ama. Si eso no, yo mejor me voy. Y usted se va porque su fe fue fingida, porque su fe era producto de las circunstancias, de las cosas como venía la vida. Y la fe nuestra debe estar fundada en Jesucristo, el Amén. Señor, el Amén. Eterno y el Todopoderoso. Dios Señor. les bendiga, mis amados hermanos. Amén. 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 Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Siga, Gracias, Miguelito. Bueno, pues sería muy bueno esta palabra, ahorita que la pongamos por obra. Escucho a nuestro pastor un poquito afectadito ahí de la voz, pero qué bueno que si hacemos una oración por él, amén. ¿Cuántos quieren, hermanos? Amén. Vamos a Amén. orar por nuestros pastores para terminar digámoslo así, este matutino, y que el Señor fortalezca al ungido del Señor que ha puesto para nuestras vidas. Bendito Dios, bendito. Y amén, él se le sale ahí lo de la voz. Amén. Entonces, Amén. los que tengan fe pueden activar su micrófono. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Dios, Bendito Padre celestial. Gracias, Bendito y Señor, por alabado tu sea palabra. nuestro Amado Señor. Gracias, Señor, por Gracias, tu Señor voz. Jesucristo, por tu Precioso palabra, Palabra se Señor. alimenta, Gracias, Señor, por nuestro hermano Se Huber que ha alimenta, predicado Señor, esta hasta palabra. mañana. Vamos a Señor. ti, mi rey. Vamos, Señor. Vamos, Señor, que seas Son del mundo, necesita de mi las cosas, pastor. Vamos, parte de Pero ti. con tu preciosa Eres nuestro Bendiciendo su fundamento. vida, Eres Señor. nuestra fuerza. Hablamos, te bendecimos, Le asombrando con Señor, ayudador y preciosa libertador. voluntad. infinita misericordia. Oh, Señor La gloria, Jesús. la honra, la alabanza. Vida Ayúdanos a ser toda en su para cuerpo, él. Señor. hambre, danos Por sed su de hecho. tu palabra, Señor. Oh, Señor Hermano Jesús. Heriberto, mi Padre hermana Santo, Soraya, la su vida, familia, Poniendo tu a mano todos los líderes de la iglesia. enfermedad de cada uno En de este momento vamos a hacer una oración, Señor, viendo la obra nuestro pastor, de él, por su Señor. esposa, Eres nuestro por Dios. sanidad en su voz, en su Señor, garganta, en sus por tu pulmones, preciosa Señor. sangre bendita. Señor, te rogamos que cortes Nuestra salud, sanidad para nuestro pastor Buscamos sus órganos, Señor Jesús. bórralos, ayúdalos, escogido. Queremos, Señor, queremos, Señor, los de fortalece, todo virus y de cada ver a su iglesia, Confiamos sus ovejas. Amado Dios, Señor, alrededor de él, nombre sana poderoso
Dios, Nunca me he alejado de ti. Amamos porque no somos Nunca me he soltado de tu Oramos, mano. Señor, Sangre En todo bendita. lo que tengo, declaramos gracias esta a ti, sanidad. Señor. Declaramos Señor, sanidad, Te Señor. bendigo y te Sanidad sobre glorifico. para su seguir vida, adelante, sobre Señor, el sus proyecto que tú le has corazones, entregado Nuestras en tus manos, hermanos, Enfermedad y sobre cada la una de las dirección de tu familias que iglesia, están amor, ejércitos, conectadas, que le ha Señor, puesto de los amigos, de los amigos, de la familia, de la familia, Señor, de tu para pedimos, predicar Señor, el llamado de evangelio su Espíritu cercanía, Jesús, en el para tomando nombre ver de la nuestros niña de Jesús. tus ojos, Sana, gracias su por él. desobediencia, Señor, ayudándonos su Gracias por falta de a creer en conocer ti, cada día más de que tu no saben gracias lo por bueno nuestro que eres, Ayúdame, Moisés. lo Señor, justo que que cada eres. palabra que pueda Bendigo mi Bendiga vida, bien a ellos, bendigo la vida de mi Señor, bendiga a esposo, ellos, bendigo la vida de nuestro mi hijo. la vida, la Gracias, salud de Señor, por nuestra la jóvenes vida. en el nombre Gracias, poderoso Señor, por mi Jesús, esposo. de escuela Señor, y a todas dominical. Señor, mis por mi hermanas y vida. hermanos en la fe, Señor La Jesucristo. gloria, Una en todo mi el honor, Bendícelos, todo el Señor, Ay, socórralos, reconocimiento. Señor, Lo ayúdalos. protege de damos a todo mal y ti. peligro. Bendice la vida de la Un salud cerco de de nuestros protección hermanos declaramos en blancos, sanos Bogotá, en el nombre Medellín, poderoso tuyo, hermanos, Tumba, Señor hermanas, Jesús. Manizales, hermanos Betty, En hermanos nombre de Valledupar, Jesús. Florencia, Asimismo a toda Ana la María, congregación de los Dios santos. mío, Señor Jesús, Asimismo a toda gracias. la hermanos iglesia del protégenos, Señor. Señor, de que tu Bendito protección Casa de divina oración. es invisible los todo lo mandes de malo los y locos, no insidias, los Señor, sueltes de tu En nombre de que tu de Jesús. protección, Amén, Señor. amén. poderoso Tú eres Todos nos bueno, dicen amén, Jesucristo. amén. eres, Señor, Te Amén al tú Señor. has bendecimos, sido amado bueno Al siempre, Jesucristo. nombre de Poderoso. bueno, Jesús. Gracias, Hermanos, Señor. bueno, conocidos, Te bueno. bendiga, gloria a Señor. Jesús. Bendigo mi vida, Señor. Grande es tu Te damos Bendigo gracias, Señor Y su Jesucristo, esposa y su por niña este día allá de en vida que nos diste, bendigo este Señor grupo que ha Jesucristo. sido de construcción Hermanos, colocamos este para mí, Señor. Estamos, Cada Señor vez estamos Jesucristo, juntos, Gracias, seas Señor. tú gracias. guardándolos de En conversos, dales el Bendito toda Espíritu enfermedad y Santo de Señor, Santa para que se bendito, bauticen en tu poderoso, santo amado. nombre. toda Te adoramos, En el nombre de infección que hay en Jesús. nuestra ciudad, en te nuestro Bendigo adoramos. de solo. Colombia, Señor Jehová Jesucristo. los Santo, escucha. Bendice, Señor, nuestra economía, Grande está Señor Jehová en Jesús. los quebrantados de Necesitamos, corazón. Señor Jesucristo, porque tan grande nos eres, has Padre. permitido estar aquí ante tu presencia, Señor Jesús. Hijos